Me quedé de pie junto a dos ataúdes idénticos mientras la lluvia empapaba las costuras de mi traje negro, convirtiéndolo en una segunda piel que se aferraba a cada respiración que me esforzaba por tomar. Los paraguas apenas si me ayudaban. El cielo se había abierto como si estuviera de luto con nosotros, pero sospechaba que solo se burlaba de mí. Mis zapatos estaban cubiertos de barro y ya no sentía los dedos, pero nada comparado con la quemadura profunda tras mis costillas. Mis padres se habían ido. Así, sin más, un accidente de coche, una curva inoportuna en una carretera sinuosa, y todo lo sólido de mi vida se evaporó. La gente se apiñaba alrededor del cementerio, mirándome fijamente como si no perteneciera al centro. En realidad, no. Yo era el hijo menor de la cruz menor, como a veces me llamaban los periódicos cuando recordaban mi existencia. RHYS era el de oro, la cara de la empresa, el hombre que nunca se perdía una sesión de fotos ni una recaudación de fondos. No había derramado ni una sola lágrima hoy. Tenía la mandíbula firme como el granito, la expresión serena, la mirada seca y distante, como si estuviera asistiendo a una reunión de la junta directiva en lugar de enterrar a nuestros padres. Marle estaba a su lado. No a mi lado, sino a su lado. Mi esposa desde hacía 3 años. Mi compañera durante las vacaciones y las visitas al hospital, mi refugio cuando el mundo se desmoronaba. O eso creía. Llevaba el mismo vestido negro que había llevado a la gala del año pasado, con la mano apoyada delicadamente en su bolso de mano en lugar de buscar la mía. No me había tocado en una semana. No me había besado, no se había acercado a mí, ni siquiera me había preguntado cómo estaba. Al principio, pensé que era su forma de procesar el duelo. Algunos se encerraban en sí mismos, me dije. Algunos necesitaban tiempo. Pero ahora, allí, bajo el cielo gris y agrietado, comprendí algo completamente distinto. Yo no era la persona por la que lloraba. Ni siquiera era la persona en la que pensaba. Su mirada se posaba en RHYS una y otra vez, casi como si fuera magnética. ¿Y RHYS? No se inmutó cuando su mirada se posó en él. No fingió apartar la mirada. Había una historia entre ellos que no me habían contado, y quizá hoy no era el día para desentrañarla. Pero el hilo ya se había soltado. La voz del pastor resonó por el cementerio, grave y paciente. Leyó un guión, diciendo palabras que pretendían consolarme, pero que resbalaron como la lluvia sobre una piedra pulida. Oulten y Meredith Cross eran pilares de su comunidad. Él empezó, y yo me desconecté. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque cada palabra me hacía resentir aún más. Eran pilares. Eran los cimientos. Y ahora, sin ellos, todo parecía tambalearse. Cuando llegó mi turno de hablar, el pastor me indicó que pasara con una sonrisa amable. Todos esperaban que RHYS lo hiciera. Pero en sus instrucciones finales, nuestros padres me pidieron que yo pronunciara el panegírico. No, RHYS. Yo. Me quedé mirando esa nota 2 días seguidos antes de poder leerla en voz alta. Era corto, apenas un párrafo. Pero me temblaron las manos al verlo escrito por mi madre. Que hable Gideón. Hablará con el corazón. Así lo hice. Subí al podio, con el micrófono ligeramente húmedo y el viento azotándome el cuello. Miré el mar de paraguas negros y rostros solemnes y tragué saliva con dificultad. Mis padres creían en las historias, comencé, con la voz temblorosa más de lo que quería. No solo las que contamos en los libros o en las fiestas, sino las que vivimos. Creían en la redención y las segundas oportunidades. En construir algo duradero. Algunas cabezas inclinadas, escuchando con atención. No siempre estuvieron de acuerdo con cómo funcionaba el mundo, pero nunca dejaron de trabajar para mejorarlo. Nos educaron para ser valientes. Para ser honestos. Ser bueno. No sé si estuve a la altura. Pero sé que lo intentaron. Y lo sé. Sé que nos querían, incluso cuando se lo poníamos difícil. Sentí un temblor en la mandíbula y la apreté con fuerza. No lloraría. No aquí. No delante de RHYS y Marle. No cuando tantos ojos me observaban para ver si me derrumbaba bajo presión, como se suponía que siempre ocurría.
Bajé del podio y volví a mi lugar junto a los ataúdes, agarrando la copia doblada de mi discurso como si fuera a anclarme. Con el rabillo del ojo, vi que RHYS finalmente me miraba. No con dolor. No con empatía, solo algo ilegible. Un cálculo, tal vez. Una medida. Como si estuviera decidiendo si yo iba a ser un problema ahora que el centro de gravedad de nuestra familia había desaparecido. El resto del servicio transcurrió a toda prisa. La bajada de los ataúdes. Los últimos puñados de tierra. Las trivialidades de los invitados, las palmaditas en el hombro y los murmullos de condolencias que parecían ruido de fondo. Asentí y les di las gracias, pero me sentí como si llevara la piel de otra persona. Lo único que me mantuvo en pie fue el sonido de la lluvia, constante e implacable, como un metrónomo tras una sinfonía. Para cuando la multitud empezó a dispersarse, estaba empapado, solo al borde de dos tumbas que no tenían por qué estar juntas. Mis dedos rozaron los nombres grabados en mármol: Oulton Cross, Meredith Cross. Fechas que marcaron el principio y el fin de todo lo que había conocido. A mis espaldas, RHYS se rió de algo que Marle susurró, y en ese instante, algo dentro de mí empezó a congelarse. Los últimos dolientes se habían ido, con paraguas que se mecían como medusas negras sobre la hierba inclinada del cementerio. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra mojada y lirios, y me quedé parado junto al muro del columbario, incapaz de moverme aún. Las tumbas gemelas que había detrás de mí estaban cubiertas, ocultas bajo arreglos florales tan caros que parecían avergonzados de morir bajo la lluvia. No había hablado con RHYS desde el panegírico. Había evitado el contacto visual, mantenía la distancia. Él tampoco me había buscado, hasta ahora. Oí el sonido de zapatos de cuero contra la piedra mojada. Lento, seguro, inconfundible. RHYS nunca se apresuraba a menos que lo esperaran aplausos. No me giré para saludarlo. No tuve que hacerlo. Mira, Hit, dijo con voz tersa como un cristal engrasado, en realidad no necesitas tu parte de la herencia. Las palabras me cayeron como piedras en el pecho. Sin preparación. Sin aterrizaje suave. Solo esa suposición arrogante que siempre llevaba, como si el universo le hubiera dado permisos mientras los demás teníamos que ganarnos la entrada. Me volví lentamente hacia él. Estaba allí de pie, con su abrigo a medida, y su paraguas negro estaba perfectamente inclinado para que ni una gota tocara sus mocasines de diseño. Claro que RHYS no se mojaba, ni siquiera en un entierro. ¿Qué dijiste?, pregunté con voz firme, aunque me picaban las manos. Ya sabes a qué me refiero, dijo, sonriendo como si estuviéramos jugando una partida de póker amistosa. Eso siempre me vio como el verdadero heredero. El que tiene visión. Tú, bueno, nunca has querido ser el centro de atención, ¿verdad? Nunca has tenido agallas para los negocios ni para dejar un legado. Enseñas escritura en la universidad, Gideon. Te ganas la vida analizando poesía. También limpio la pizarra y cierro el aula cuando el conserje llega tarde. No olvides esa parte, dije rotundamente. Se rió entre dientes, imperturbable. Exactamente. Eres un hombre de costumbres humildes. Eso no está mal. Pero esta finca, las propiedades, la empresa, es un desastre. No quieres lidiar con eso. No deberías tener que hacerlo. Qué conveniente, murmuré, ladeando la cabeza. Me estás diciendo lo que quiero y lo que no. Se acercó un paso más, suavizando la voz y fingiendo preocupación. No se trata solo de lo que tú quieras. Se trata de lo mejor para todos. Podemos evitar problemas con la sucesión. Me aseguraré de que te cuiden, por supuesto. Claro que sí, repetí con una risa seca. RHYS metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una hoja doblada. Papel con membrete. Ni siquiera la miré. Se quedó mirando su mano. Y luego, más allá de él, a la mujer que se acercaba con pasos cautelosos. Marle. Había cambiado sus tacones negros por zapatos planos y sus lágrimas por un peine pintado. Llevaba el abrigo ceñido al cinturón y el pelo apenas húmedo. Al principio, sus ojos evitaron los míos. Entonces, con la cruel precisión de quien prende fuego a una casa donde ya no vive, me miró fijamente y dijo, de todas formas,
te dejo por tu hermano Alfa. Así que firma. Parpadeé. No hubo sonido alguno por un instante, solo el eco de esas palabras envolviéndome las costillas como un torno. Su tono no había cambiado. Bien podría haber estado comentando sobre la lluvia. No había ira en su voz. Ni pasión. Solo decisión. Como si lo hubiera pesado, archivado y dado por finalizado. ¿Qué? Susurré, no porque no la hubiera oído, sino porque necesitaba contener el grito que amenazaba con subirme por la garganta. Ya la oíste, dijo RHYS con una sonrisa burlona. Sus brazos la rodearon por la cintura, rozando la tela con los dedos, un gesto que me nubló la vista. Retrocedí, como si su cercanía pudiera contagiarme. Se me secó la boca. ¿Te has acostado con él? Marle ni se inmutó. Por un tiempo, admitió, y luego añadió con la suavidad de un cuchillo cortando seda, siempre fuiste solo el plan B, Gideon. Nunca exigiste nada. Estabas a salvo. Predecible. Seguro. Esa palabra se me metió en el estómago como vino podrido. RHYS aprovechó el momento para agitar el documento frente a mí de nuevo, dándole un toque de distinción. Todo esto puede ir sobre ruedas, Gide. Fírmalo y podrás desaparecer con dignidad. Quizás volver a tu pequeño apartamento en Jersey. Escribir una novela o algo así. El mundo no necesita a dos hermanos enfadados peleándose en los tribunales. Somos mejores que eso, ¿verdad? Miré a Marle. A la mujer que una vez sostuve en medio de las tormentas, a la que besé bajo guirnaldas de luces, con la que bailé descalza en nuestra cocina. Su expresión no reflejaba disculpa. Ni vergüenza. Solo la fría certeza de una mujer que creía haber ascendido. Mis dedos se curvaron a mis costados. El suelo bajo mis pies ya no parecía real. Parecía papel. Frágil. Inflamable. Debería haberme desplomado. Debería haberme enfurecido. Debería haberles gritado a ambos por incendiar mi vida entera con un solo aliento. Pero no lo hice. En cambio, algo dentro de mí se quebró. No se rompió. Se quebró. Como una concha que cedía ante algo más profundo, algo más ardiente. Por primera vez en años, no me sentí débil, ni pasivo, ni inferior. Me sentí despierto. Y bajo el dolor y la traición, había algo más, algo antiguo y latente. Respiré hondo, dejando que la lluvia me bañara. Reese esperó, todavía con el documento en la mano. Marle aferró su paraguas, con los labios ligeramente entreabiertos, como si esperara una crisis nerviosa o una súplica. Pero no les di nada. No voy a firmar nada, dije con calma. Y no voy a desaparecer. Marle entrecerró los ojos. La mandíbula de Reese se contrajo. Ya veremos, murmuró. Se alejaron juntos, Reese ya susurrándole algo al oído que la hizo sonreír. Me quedé donde estaba, solo, empapado hasta los huesos y presa de la rabia. Que pensaran que estaba roto. Que pensaran que me desvanecería. No tenía ni idea de a quién habían acorralado. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tampoco. No podía respirar. ¿No bien? No era la clase de respiración que llenaba los pulmones y te permitía mantenerte erguido. Sentía como si me hubieran cosido el pecho con demasiada fuerza, cada inhalación se enganchaba en el hilo dentado de lo que acababa de presenciar. Marle. Reese. Juntos. No fue una alucinación retorcida ni un malentendido provocado por el dolor, fue real. Vi su mano rozar su cintura como si perteneciera a ella. Había oído las palabras salir de su boca como si las hubiera ensayado. Siempre fuiste solo el plan B, plan B. Las palabras resonaron tan fuerte en mi cabeza que todo lo demás quedó en silencio. La miré fijamente, a la mujer alrededor de la cual una vez construí mi vida. La mujer que solía llorar en mi pecho durante las tormentas y reír en mi cuello cuando bailábamos en la sala. Ahora estaba allí, con la espalda recta y la barbilla levantada, alineada con Reese como si siempre hubiera estado a su lado. ¿Lo había pasado por alto desde el principio? ¿Había señales que había ignorado? Reuniones tardías. Miradas que evitaba.
La forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo cuando entraba en una habitación. Antes creía que era solo privacidad, así lo llamábamos. Pero ahora era camuflaje. No se inmutó cuando la miré, no mostró remordimiento. Solo apretó con más fuerza el mango del paraguas, como preparándose para una tormenta que esperaba que yo le trajera. Reese, por su parte, ni siquiera intentó fingir vergüenza. Parecía divertido, como si todo hubiera salido tal como él quería. Me aparté de ellos, de aquella farsa de confrontación. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la sentía. Me temblaban las manos, pero no de dolor, sino de algo más antiguo, algo más intenso. Rabia, sí, pero también de despertar. Durante años había sido el hermano más callado, el que llenaba los silencios en lugar de romperlos, el que hacía las paces en lugar de tomar terreno. Pero esto rompió algo dentro de mí. Y por esa grieta, brotó fuego. Reese se movió como si fuera a decir algo más, pero levanté una mano. No me rindo. Estoy al mando. No, dije, con la palabra como grava en la boca. Ambos lo han dejado claro. Vamos, Gideon, dijo Reese con una sonrisa digna de un villano de una mala película. No tenemos por qué convertir esto en una guerra. Me reí una vez, seca y aguda. Acabas de destruir mi matrimonio en un cementerio, Reese. Creo que ya pasamos las conversaciones de paz. Tuvo el descaro de parecer ofendido. Marle solo suspiró como si me agotara. Siempre fuiste demasiado sensible, dijo en voz baja. Por eso esto nunca habría funcionado a largo plazo. Necesitaba a alguien con ambición. ¿Alguien qué? ¿Quién? Exclamé. ¿Reese? ¿El hombre que solo sabe construir sobre el legado de los demás? El rostro de Marle se endureció, y la expresión de Reese se tornó peligrosa. Pero no me importó. Por primera vez en años, no me estaba censurando. No estaba protegiendo la imagen de nadie. Y menos la de ellos. No firmé los papeles, dije. Lo harás, respondió Reese en voz baja y petulante. Porque en el fondo sabes que no perteneces a ese mundo. Te destrozará, G. Siempre lo ha sido. Te ofrezco una salida. Lo miré fijamente un buen rato, el aire húmedo y pesado nos rodeaba. ¿Crees que voy a entregar todo lo que dejaron nuestros padres? Márchate mientras integras a mi esposa en tu vida como un reloj nuevo y reluciente. Reese no respondió. No hacía falta. Asentí lentamente, más para mí que para ellos. De acuerdo. Marle ladeó la cabeza. Bueno, ¿qué? Bueno, ahora sé exactamente por qué lucho. No lo entendían entonces. Todavía no. Pensaron que estaba fanfarroneando. Solo otro arrebato del amable hermano sin mucha fuerza. Pero ese fuego, no tenían ni idea de cuánto tiempo había estado esperando. Cuánto tiempo lo había estado reprimiendo, temeroso de que quemara a quienes amaba. Pero el amor, me di cuenta, era una moneda que no todos gastaban de la misma manera. El mío había sido una inversión. Habían sido una herramienta. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudieran decir otra palabra. Que me vieran marchar y pensaran que estaba derrotado. Que se aferraran a su ilusión de control. De vuelta en mi coche, me senté al volante durante varios minutos, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas como un tambor de guerra. No lloré. No golpeé el volante. Simplemente respiré, profunda y lentamente, recuperando cada inhalación como si me hubieran robado un pedazo de mí. La traición aún me dolía, aún me desgarraba los nervios como cristales rotos, pero debajo ahora había algo más firme. Resolución. Esa noche no volví a casa. No soportaba la idea de entrar en ese apartamento, nuestro apartamento, y encontrar rastros de ella allí. Su bufanda en el perchero. Su perfume en el pasillo. En cambio, conduje hasta un motel pequeño y barato cerca de las afueras y me registré con un nombre que no había usado en años. Gideon Oulten. Mi segundo nombre. El nombre de mi padre. Me pareció apropiado. Me senté en el borde de la cama y saqué el ejemplar del testamento de mi carpeta. Aún no lo había leído entero. El dolor había desdibujado las palabras la primera vez,
pero ahora observaba atentamente cada cláusula, cada línea, cada detalle. Mis padres lo habían dejado todo dividido a partes iguales entre Reese y yo. Un reparto justo. En teoría, al menos. Pero algo en ello no parecía definitivo. Había más. Y si algo sabía de mi madre, era que nunca confió en que Reese jugara limpio. Tenía que haber una condición. Una cláusula. Una condición. Y la encontraría. Me acosté, todavía completamente vestido, con el olor a moho filtrándose en mi ropa. Me quedé mirando el techo durante horas, demasiado cansado para moverme, pero demasiado nervioso para dormir. Su traición resonaba en mi mente como una canción maldita. Pero esta vez, no me paralizó. Me alimentó. Pensaron que estaba acabado. Pensaron que me iría en silencio. Pero aún no había terminado. Y no tenía intención de irme en silencio. Terence Kwan siempre se movía como si fuera de mármol, frío, pulido e inconmovible. Había sido el abogado de mi familia desde antes de que yo naciera. Y era de esos hombres que hablaban con precisión, como si cada frase hubiera pasado por un filtro legal antes de llegar a sus labios. Cuando llamó para programar la lectura privada del testamento de mis padres, pregunté quién estaría presente. Su respuesta fue simple y contundente: solo los herederos y sus cónyuges, según la cláusula. Eso significaba Reese. Eso significaba Marle. Y eso me afectaba a mí. Llegué primero. Así lo quise. Lo necesitaba. El despacho de abogados no había cambiado en 20 años, paredes de caoba, alfombras persas, estanterías llenas de libros antiguos que nadie había leído en décadas. El aroma a libros encuadernados en cuero y pulidos impregnaba el aire como un recuerdo. Me senté en una de las sillas firmes frente a la larga mesa de conferencias, con los nervios a flor de piel bajo una expresión vacía. Si pensaban que llegaría frágil o inmutable, se llevarían una decepción. Terence entró después, maletín en mano y con la corbata plateada perfectamente anudada. Me hizo un breve asentimiento. Señor Cross. Terence. Respondí, con una mueca de familiaridad contenida. Se sentó frente a mí y colocó el maletín sobre la mesa con sumo cuidado. Lamento que nos volvamos a encontrar en estas circunstancias, dijo. Lo dudo, dije. ¿Prefieres el dolor? Hace que todos sean más fáciles de leer. Hay que reconocer que no lo negó. Reese llegó con la arrogancia de quien espera buenas noticias. Entró con un traje gris oscuro perfectamente entallado y una colonia que siempre me hacía pensar en salas de juntas carísimas. No me miró al pasar, solo se pasó los dedos por el pelo y se sentó frente al mío como si fuera su trono. Buenos días, Terence, dijo, desbordando en canto como si fuera el dueño de la sala. Señor Cross, respondió Terence con frialdad. Empezaremos enseguida. Marle llegó última. Su lápiz labial era rojo. No solo rojo, era estratégico. Era el tipo que usaba cuando quería sentirse poderosa, como si llevara pintura en un envoltorio brillante. Llevaba un vestido negro a medida con tacones tan afilados que podrían apuñalar a alguien. Ella tampoco me miró, simplemente se sentó junto a Reese y cruzó las piernas, con una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. No me inmuté, no dejé que mis ojos se detuvieran. Mi pulso latía con fuerza, pero mantuve la cara quieta. Ya no era el mismo hombre al que intentaron acorralar hace 2 días. Había pasado las últimas 48 horas revisando los documentos del fideicomiso familiar, grabaciones antiguas y los álbumes de fotos que mamá dejó en el ático. Ya no estaba de luto. Me estaba preparando. Terence abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta de cuero. La colocó con cuidado en el centro de la mesa y nos miró a los tres, uno por uno. Antes de comenzar, dijo, debo recordarles que el contenido de esta lectura es legalmente vinculante. Existen condiciones que no se pueden eludir. Si alguien intenta interrumpir o descarrilar este proceso, he recibido instrucciones de dar por terminada la reunión inmediatamente y proceder a los tribunales. Reese puso los ojos en blanco. Parece que estamos cayendo en una trampa. No, dijo Terence sin levantar la vista. Tus padres ya pusieron la trampa. Yo solo la estoy activando. El aire cambió. Abrió la carpeta y se ajustó las gafas.
Siguiendo la última voluntad del señor y la señora Ultencross, comenzó. Esta es la lectura privada de su testamento conjunto, revisado y notariado 6 meses antes de su fallecimiento. Junté las manos con fuerza sobre mi regazo. Mis uñas se clavaron en la pulpa de las palmas, lo justo para mantenerme en el suelo. Tanto el señor como la señora Cross expresaron su deseo de que sus bienes se dividieran equitativamente entre sus hijos, R.S. Ultencross y Gideon Ultencross, incluyendo las propiedades, cuentas financieras e intereses comerciales del fideicomiso familiar Cross. Vi que las comisuras de los labios de R.S. se contraían de satisfacción. Marle lo miró con ojos brillantes. Terence continuó sin pausa. Sin embargo, se incluyó una adenda al testamento, estipulando las condiciones de esta herencia. Eso le borró la sonrisa de satisfacción a R.S. En caso de que Oulten y Meredith Cross fallecieran al mismo tiempo, dijo Terence con voz serena y deliberada, la herencia se dividiría en partes iguales. A menos que alguno de los herederos intente coaccionar, manipular o presionar de alguna manera al otro hermano para que ceda su parte legítima. R.S. se irguió. Apretó la mandíbula. En tal caso, continuó Terence, la totalidad del patrimonio pasará a manos de la parte no involucrada. Marle miró a R.S. Entreabrió los labios y palideció. Disculpe, dijo R.S., con una sonrisa forzada, pero eso es una locura. ¿Me lo dice si siquiera hago una sugerencia? No del todo, dijo Terence, pasando otra página. La cláusula se refiere específicamente a la coerción documentada o demostrable, por eso sus padres contrataron a un investigador externo. No pude contener la exhalación que se me escapó. Estaba sucediendo. De verdad estaba sucediendo. Preveían disputas, dijo Terence, dirigiéndose a la sala, y por ello, registraron ciertos eventos e interacciones para garantizar la imparcialidad. El color de R.S. cambió en tiempo real. De una confianza refinada a una pálida incredulidad, la expresión de Marle se iluminó con una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué tipo de interacciones?, preguntó con voz tensa. Terence no le respondió. Sacó una memoria USB de su carpeta y la puso sobre la mesa. Ya llegaremos. Por ahora, solo estoy leyendo los términos. R.S. se levantó de repente, empujando su silla hacia atrás con un fuerte rasguño. Esto es una farsa. Mis padres no lo harían. Sabían que yo era quien mantenía viva la empresa. También sabían cómo operabas. Interrumpí por primera vez. Se quedó paralizado. No dije ni una palabra cuando intentaste obligarme a ceder mi herencia, dije con voz tranquila pero firme. Solo escuché. Y ahora vuelvo a escuchar. Marle le tocó el brazo a R.S., pero él se la quitó de encima. La habitación se había vuelto fría. O tal vez era solo yo. Porque por primera vez en mi vida, no estaba a la defensiva. No esperaba que me despidieran ni que me hablaran mal. Estaba justo donde debía estar. Y por primera vez, me di cuenta de que tenía el poder. En caso de que Oulten y Meredith se cruzaran al mismo tiempo, continuó Terence, la herencia se dividiría en partes iguales a menos que alguno de los herederos intentara coaccionar, manipular o presionar de alguna otra manera al otro hermano para que cediera su parte legítima. En ese caso, la herencia completa pasaría a la parte no involucrada. El silencio que siguió fue sofocante. R.S. no se movió. No de inmediato. Estaba sentado en esa silla como un hombre al que acababan de condenar a muerte, y seguía buscando en la letra pequeña una escapatoria. Marle, en cambio, parpadeó con fuerza y se giró bruscamente hacia él, con la voz baja pero cortante. Dijiste que no había condiciones. No las había, murmuró. Terence se ajustó las gafas y pasó la página como si la tensión en la habitación no le importara. Esa cláusula fue redactada por ambos padres, revisada por su administrador de patrimonio y confirmada mediante documentación en vídeo. La redacción es infalible. Cualquier evidencia de coerción, verbal, escrita o implícita, da lugar a una cláusula de decomiso. R.S. se inclinó hacia adelante, intentando recuperar la compostura. No puedes esperar que se cumpla eso basándose en rumores. Nadie espera nada basándose en rumores, respondió Terence con serenidad. Tenemos casos documentados. Y tus padres dieron el paso extra de grabar una declaración conjunta describiendo sus intenciones tras la cláusula. Marle palideció.
Vi cómo palidecía, el lápiz labial ahora lucía estridente en contraste con la repentina palidez de su piel. Volvió a agarrar el brazo de Reese, pero él se la quitó con más fuerza esta vez. Me quedé allí sentado. No me regodeé. No sonreí. Ni siquiera sonreí. Quería hacerlo. Dios. Una parte de mí quería levantarse y gritar. Pensaste que era débil. Mírame ahora. Pero algo más firme se había arraigado en mí. No necesitaba actuar. Lo hacían por mí. Dijiste que tenías pruebas, dijo Reese, entrecerrando los ojos. Quiero verlas. Terence asintió y deslizó la memoria USB sobre la mesa. Claro. Contiene una selección de grabaciones y transcripciones de investigadores privados contratados 6 meses antes de la muerte de tus padres. Monitorearon todas las interacciones relacionadas con la transición de la herencia, llamadas telefónicas, correos electrónicos, incluso tu visita a Gideon después del funeral. Sentí la tensión de Reese a mi lado. No estaba acostumbrado a que lo superaran en maniobras, sobre todo por personas que consideraba inferiores a él. Y menos yo. ¿Nos vigilabas? Susurró Marle. Eso es una violación de la privacidad. No, dije, hablando por fin. Esa es una madre que conocía a sus hijos. Terence ni siquiera parpadeó. Meredith Cross temía precisamente esta situación. Fueron sus palabras, no las mías. Ella y Oulten coincidieron en que era necesaria una protección proactiva de sus bienes, sobre todo dada la historia entre sus hijos. Reese golpeó la mesa con la mano. Esto es absurdo. Terence lo miró con calma. Es legal. Y es vinculante. La ira de Reese se estaba calmando, convirtiéndose en algo más leve. Ni tristeza. Ni culpa. Desesperación. Se giró hacia mí, no con rabia, sino con esa risita falsa que usaba cuando intentaba ser encantador. Vamos, Gide. Esto es ridículo. ¿Sabes la presión que tenemos todos ahora mismo? Acabamos de perder a nuestros padres. No puedes querer llevar esto a los tribunales. Somos hermanos. Lo miré fijamente un buen rato. ¿Éramos hermanos cuando me pediste que firmara mi futuro mientras nuestros padres aún estaban en la tierra? ¿Éramos hermanos cuando metiste a mi esposa en esto como si yo fuera un simple invitado a tu mesa? Marle se sentó rígida, con los labios tan apretados que palidecieron. Ella no habló. Tal vez sabía que nada de lo que dijera surtiría efecto. No te coaccioné, dijo Reese, pero ya no había seguridad en sus palabras. Acabo de hacer una sugerencia. Me recosté en la silla. Hiciste una propuesta. Con presión. Delante de un testigo. Que, casualmente, se acostaba contigo. Marle se estremeció. El rostro de Reese se retorció con una mezcla de furia y vergüenza. ¿Vas a arruinar a la familia por esto? Negué con la cabeza lentamente. Ya lo hiciste. Terence cerró la carpeta y juntó las manos con cuidado. Tal como están las cosas, el señor Gideon Cross conserva el control total de los bienes de Cross. Todas las propiedades, tenencias y activos líquidos deben transferirse a su exclusiva propiedad en un plazo de 7 días hábiles. Esto incluye la residencia principal, las acciones de la empresa y la supervisión de la fundación. Marle, en estado de shock. No. No. No puedes, Reese, hacer algo. No se movió. Lo observé cómo esa masa orgullosa se desintegraba en tiempo real. Toda su vida creyó que podía hablar, cautivar o dominar cualquier cosa. Nuestros padres lo sabían. Por eso construyeron una trampa. No para castigarlo, sino para impedir que destrozara a todos los que lo rodeaban. Me levanté del asiento. No me temblaban las manos. ¿Hay algo más que deba firmar hoy?, le pregunté a Terence. Negó con la cabeza. Enviaremos los documentos restantes a su domicilio por mensajería. Le recomiendo que cambie sus protocolos de seguridad. Ya hemos detectado varios intentos de acceso no autorizado a las cuentas del patrimonio. Ni siquiera necesité preguntar quién lo intentó. Reese permaneció sentado. Estaba absorto en la carpeta,
como si fuera a cambiar de opinión de repente. Marle le susurró algo, desesperada, pero no respondió. Caminé hacia la puerta, deteniéndome con la mano en el pomo del latón. Reese, dije sin volverme. Levantó la vista. Espero que algún día entiendas lo que tiraste. Entonces abrí la puerta y salí al pasillo, dejando atrás el sonido de un castillo de naipes derrumbándose. Reese se puso rojo. No solo de vergüenza o de sorpresa, sino de ese rubor que arde desde el cuello y le pone la nuca rígida. Apretó tanto la mandíbula que casi podía oírle rechinar las muelas desde el otro lado de la mesa. Es ridículo. Está mintiendo, espetó, señalando a Terence como si el abogado fuera un actor a sueldo en una larga estafa. Terence ni siquiera parpadeó. Todos los documentos son verificables, tienen fecha y hora, y ya han pasado la revisión prejudicial en caso de impugnación. Lo impugno, espetó Reese. ¿Listo? Anótalo. Ya lo hice, respondió Terence con frialdad, señalando la carpeta abierta. 2 veces, de hecho. Y debo advertirle que cada vez que interrumpe este proceso sin legitimación activa, debilita su posición ante cualquier posible apelación. Marle no se había movido. Toda su postura se había vuelto rígida, con las piernas cruzadas como las de un maniquí. Había visto esa quietud en ella antes, normalmente cuando contenía las lágrimas en público, intentando no mostrar una grieta en su perfecta apariencia. Pero esto ya no era tristeza. Fue terror. ¿Qué pruebas tienes? Ladró, con el veneno subiendo en su voz, desesperada y cortante. Dijiste que tenías grabaciones, ¿dónde están? Porque solo veo a un abogado presumido y a un hermano pequeño amargado regodeándose por un tecnicismo. Terence la miró con la misma paciencia que reservaba para los retrasos en la facturación y las demandas molestas. Señora Cross, dijo, con la voz fría como el hielo sobre el cristal. O debería decir, señora Pierce, dada la anulación prevista. Marle parpadeó. Él continuó. Hay grabaciones de audio de varios lugares. Una, en particular, fue tomada en el muro del columbario. ¿La pongo? No dije ni una palabra. Respiraba con normalidad. Ya había escuchado el vídeo. De hecho, lo había oído 3 veces la noche anterior, sentado en la cama de aquel motel mientras la lluvia golpeaba la ventana y el peso de la traición me enroscaba en el pecho como humo. Era corto, menos de 2 minutos, pero lo tenía todo. La voz de Reese, llena de derecho, la silenciosa traición de Marle, mi silencio atónito. Terence metió la mano en su maletín y sacó una pequeña grabadora negra. Le dio al play, sin contemplaciones. No necesitas tu parte de la herencia, resonó la voz de Reese en la habitación, nítida como una campana. El sonido de una lluvia ligera de fondo. Pasos. Entonces la voz de Marle, baja y decidida. De todas formas, te dejo por tu hermano Alfa. Así que firma. La sala contuvo la respiración. Siempre fui el verdadero heredero, continuó Reese en la grabación. Solo eras un sustituto. Clic, Terence detuvo la reproducción y volvió a levantar la vista, con el rostro indescifrable. Creo que eso se califica como coerción. Marle dejó escapar un pequeño jadeo de incredulidad, como si no pudiera creer que su propia voz la hubiera traicionado. Reese se puso de pie de golpe, señalando el dispositivo. Eso era privado. Eso era inadmisible. ¿Él tenía a alguien siguiéndonos? ¿Grabándonos? Arqueé una ceja. ¿De verdad crees que mamá y papá no sabían lo que intentarías? Eso fue una trampa, ladró. Era un seguro, dije con calma, como si hubiera ensayado ese momento exacto. No estaban paranoicos. Estaban preparados. Reese se dirigió furioso al borde de la mesa de conferencias, con las manos plantadas como si quisiera voltearla. Pero no lo hizo. Porque lo sabía. En el fondo, bajo la rabia y la arrogancia, sabía que nuestros padres finalmente lo habían superado. Se habían pasado la vida limpiando sus desastres, asimilando sus rabietas y perdonando sus planes. Pero esta vez no. ¿Por qué? Dijo de repente, volviéndose hacia mí. ¿Por qué demonios te lo darían todo? Lo miré fijamente a los ojos. Porque nunca lo pedí.
Abrió la boca como si fuera a responder, pero no pronunció palabra. Terence empezó a reunir sus documentos con serena determinación. La transferencia legal comienza de inmediato. Si tiene objeciones, puede presentar una impugnación formal. Sin embargo, tal como está, el testamento es claro. El señor Gideon Cross es el único beneficiario del patrimonio de Cross. Me puse de pie despacio, con cuidado. No pensaba decir nada más. Quería irme con dignidad. Pero algo me detuvo justo antes de llegar a la puerta. Me llamaste el plan B, dije, volviéndome hacia Marle. Dijiste que yo era la predecible. La opción segura. Quizás sea cierto. Pero ya sabes lo que hace la gente segura. Observan. Recuerdan. Y no necesitan el caos para ganar. Esperaron a que implosionara. Abrió la boca, pero no me importó oír lo que vendría después. Ya había terminado. Rhee se golpeó una silla al salir, el sonido rebotó en las paredes detrás de mí. Marle gritó su nombre, intentando calmarlo. Pero era demasiado tarde. Ya no tenía la máscara, y todos en la sala lo vieron como lo que realmente era. Un hombre que había pasado toda su vida creyéndose intocable, solo para descubrir que el mundo era mucho menos indulgente de lo que creía. Salí al pasillo, respirando hondo. Las paredes de la empresa ahora me parecían menos sofocantes. Más ligeras. No me sentía victorioso, no exactamente. No había alegría en ver a alguien desmoronarse. Pero había paz. Una paz extraña y constante que no había sentido en años. Revisé mi teléfono. Había llamadas perdidas. 2 de Marle. Uno de un número bloqueado que solo pude adivinar pertenecía a RS. Apagué la pantalla y lo guardé en mi bolsillo. Afuera, por fin había parado de llover. El cielo seguía nublado, pero una tenue línea de sol se asomaba en el horizonte, atravesando las nubes como la primera grieta en un muro largo y oscuro. Caminé hacia mi coche, con el abrigo desabrochado y el pelo aún ligeramente húmedo. Cada paso se sentía más pesado y ligero a la vez. El peso que cargas cuando algo termina y algo más comienza. Intentaron atraparme, quebrarme, borrarme, pero no se dieron cuenta de que ya había sobrevivido a cosas peores. Y ahora, veían al hermano silencioso convertirse en algo que nunca imaginaron. Intocable. El golpe de la silla aún resonaba en mis oídos mucho después de haber salido de la sala de conferencias. Pero no fue la ira lo que me siguió por el pasillo, sino la claridad. Rhee finalmente reveló quién era cuando ya no quedaba nadie para protegerlo. Un niño con traje a medida, haciendo berrinches cuando el mundo ya no se regía por sus reglas. Marle también lo había visto. Esa parte era inconfundible. Y, sin embargo, aún no estaba lista para abandonar la fantasía. Eso era lo que pasaba con la gente como ella. No amaban a la gente. Amaban la proximidad, el poder, brillar, un nombre que les abriera puertas. Y ella había estado en la cruz equivocada. Para cuando llegué al estacionamiento, ya había llegado su primer mensaje. ¿Marle? ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Por favor. No respondí. Ni siquiera lo abrí del todo. Simplemente me quedé mirando la vista previa y volví a bloquear el teléfono. Estaba seguro de que seguiría intentándolo. La gente como Marle no se dejaba vencer sin hacer ruido. Negociaban su disidencia. Intenté suavizar el aterrizaje con justificaciones y disculpas a medias. No me fui a casa inmediatamente. En lugar de eso, conduje hasta la urbanización. La casa donde crecí, aquella con tantas habitaciones y pasillos que susurraban viejos recuerdos, se alzaba intacta al borde de Cross Hill, con vistas a la ciudad como siempre. Las puertas de hierro se abrieron para mí. No para Rhee. Yo. Dejé el motor al ralentí en la entrada unos segundos antes de apagarlo y salir. Una brisa fresca y familiar corría por la casa, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente la hubiera exhalado. Entré. Aún persistía el aroma a cera para madera y algo ligeramente floral. Era obra de mamá, sin duda. Sus toques eran sutiles, pero siempre intencionales. Caminé por el gran vestíbulo, pasando junto a los retratos que adornaban el salón.
El retrato de R.S., más grande que el mío, me sonreía con sorna desde su marco dorado. Me detuve, mirándolo fijamente. Tenía 18 años en ese cuadro, lleno de ambición y dientes. Hicieron el mío 2 años después, más pequeño, a un lado, como una idea de último momento. Seguí caminando. En el estudio de mi padre, encontré lo que realmente buscaba, una sensación de quietud. Su sillón de cuero seguía exactamente igual que lo había dejado, con una biografía a medio leer en el reposabrazos y su viejo bolígrafo entre las páginas. Habría odiado en qué se había convertido el día. O tal vez, lo habría esperado. Lo esperaba. Me senté en su silla, apoyé las manos en los brazos de madera tallada y me recosté. Mi teléfono vibró de nuevo. Marle, por favor. Déjame explicarte. No significaba nada. No fue así. El descaro casi me hizo reír. ¿No significaba nada? Ella estuvo a su lado en el entierro. Me acosté con él. Intentó despojarme de mi herencia como si fuera un daño colateral. ¿Y ahora, qué quería? ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? No respondí. Pasó 1 hora. Quizás más. Perdí la noción del tiempo viendo la puesta de sol por las ventanas del estudio. Entonces las cámaras de seguridad sonaron, alguien en la puerta. Me levanté y caminé hacia la consola. Allí estaba. Marle. Cabello recogido, labios de un rosa apagado en lugar de ese rojo intenso de antes. Llevaba algo en la mano. Quizás un abrigo o un bolso. No me importó lo suficiente como para acercarme. Estaba tocando el intercomunicador repetidamente. Presioné el altavoz. Estás invadiendo. Gideon, por favor, dijo a la cámara, con la voz repentinamente baja. Solo 5 minutos. ¿Solo? Necesito hablar contigo. No como tu esposa. Solo como alguien que cometió un error. 5 minutos, respondí. Desde afuera de la puerta. Tragó saliva. Sé lo que hice. Sé cómo se veía. Pero estaba confundido. Pensé en R.S. Hizo promesas. No quise hacerte daño. Solo. No sabía que te defenderías. Parpadeé. Ahí estaba. El resbalón. La parte de la máscara que ni siquiera se dio cuenta de que había dejado caer. No sabía que te defenderías. Eso fue lo que dijo. No, no sabía que te estaba haciendo daño. No, no quise traicionarte. No. No esperaba resistencia. Pensó que me rendiría. Pensé en rendirme como siempre y entregarle la bandeja de plata que ella y R.S. creían merecer. Me acerqué al micrófono. Tú lo elegiste, Marle. Yo no lo hice. Ella empezó. Tú lo hiciste. La interrumpí. Y ahora que la corona resultó ser de papel, regresas para ver si tu red de seguridad aún resiste. Ella se estremeció. Te amé. No, dije con calma. Amabas lo que yo hacía fácil. Amabas ser adorado sin tener que ganártelo. Amabas ser el centro de una vida que nunca te pidió compartir la luz. Pero nunca me amaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Reales o no, no lo sabía. Y, francamente, ya no me importaba. Arruinaste todo tu futuro por el derecho y el encanto, dije. Ahora vive con ello. Entonces se giró, lenta y mecánicamente, como si se bajara de un escenario tras olvidar su diálogo. No volvió a zumbar. No gritó. Simplemente regresó a su coche, con los hombros encogidos como una vela rota, y se marchó. Me quedé allí mucho tiempo después de que desaparecieran las luces traseras. Cuando por fin regresé al estudio, no me sentí triunfante. Solo más ligero. La ligereza que llega tras soltar algo pesado que no sabías que llevabas encima. Durante años, me había atenuado para ellos. Desempeñé el papel que me asignaron, silenciosa, firme, pequeña. Pero ahora, su castillo de naipes se había derrumbado. Y no tenía intención de ayudarlos a reconstruirlo. Al final de la semana, era oficial. La propiedad era mía.
Las palabras sonaban extrañas en el papel. Todas las propiedades, activos y posesiones serán transferidas a Gideon Altencross. Releí esa línea una y otra vez. No porque no la creyera, sino porque la gravedad del asunto se resistía a calar en mis huesos. Esto ya no era solo una victoria legal. Fue una transformación. El hombre que una vez subestimaron ahora poseía todo lo que planeaban arrebatar, y yo no había alzado un arma. Dejé que la verdad hablara, y la verdad había sido suficiente. Los abogados se encargaron del papeleo, los notarios, las transferencias bancarias. Los títulos cambiaron de manos. Las cuentas se cerraron, reabrieron y cambiaron de nombre. El patrimonio cruzado se transfirió a mi nombre. Se revocó el acceso de RS a las oficinas familiares, las cuentas privadas y los privilegios de la junta directiva. No necesité estar presente para verlo. Pero me imagino el momento en que rechazaron su tarjeta de acceso, la expresión de su rostro cuando su asistente le informó que seguridad lo esperaba para escoltarlo fuera del edificio. Una vida construida sobre la arrogancia, escapándose de sus manos. Marle intentó todos los medios de contacto. Primero llegaron los mensajes. Luego los correos electrónicos, cada vez más largos, más desesperados. Pasó de la negación a la nostalgia y a la culpa en menos de 24 horas. Marle, estaba confundida. Te cerraste. Estabas tan distante al final. Marle, todavía podemos arreglar esto, idiota. La casa no importa. Para mí, nunca fue cuestión de dinero. Marle, no tienes ni idea de lo que RS me prometió. Lo que dijo de ti. No sabía a quién creerle. Marle, tenía miedo. Me equivoqué. Pero no me borres. Por favor. ¿Borrarla? Esa palabra me hizo reír a carcajadas. Ya se había borrado a sí misma, había borrado cualquier rastro de lealtad en el momento en que estuvo junto a mi hermano en el entierro de nuestros padres e intentó desmantelarme con una sonrisa. Ahora quería un billete de vuelta a la vida que había destrozado. No respondí. No lo haría. Cuando volvió a aparecer en la puerta, no me molesté en encender el intercomunicador. La observé por la cámara de seguridad. Cabello rizado, maquillaje impecable, labios temblorosos justo para que la cámara lo registrara. Esta vez no pulsó el timbre. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando. Al ver que no pasaba nada, se sentó en el suelo como una mujer buscando compasión. Pero no me quedaba nada que darle. No sentía ninguna compasión por los artífices de su propio colapso. Finalmente, seguridad le pidió que se fuera. No se opuso. Simplemente asintió, se puso de pie y se alejó lentamente, mirando hacia atrás una vez como si esperara que apareciera en la ventana. No lo hice. Ya había tenido suficiente de mi tiempo. Ese día cambiaron las cerraduras. Abrigos nuevos. Cámaras nuevas. Incluso las obras de arte del vestíbulo cambiaron de lugar. Reemplacé el enorme retrato al óleo de mi padre por una foto de ambos, sonriendo en la costa amalfitana, vestidos de lino y riendo. La voz de mi padre resonaba a veces en mi mente, no con juicio, sino con orgullo. Siempre creyó que había acero en mí, enterrado bajo la ternura. Resultó que tenía razón. Empecé a revisar el legado que habían dejado. No solo las cosas materiales, sino también el legado de intención. Sus diarios. Sus cartas. Las notas manuscritas de mi madre sobre el futuro de la fundación. Las hojas de cálculo de mi padre, guardadas en un rincón, con citas filosóficas garabateadas en los márgenes. Habían construido algo inmenso, no solo una fortuna, sino una responsabilidad. No me eligieron por sentimentalismo. Me eligieron por fe. Y no lo desperdiciaría. Para la segunda semana, RS presentó la demanda. Claro que sí. Argumentó influencia indebida. Dijo que había manipulado a nuestros padres en sus últimos meses. Afirmó que las grabaciones estaban manipuladas. Que no reflejaban la dinámica completa de la relación entre hermanos. Su abogado lo calificó como un patrón de favoritismo que, según RS, tenía sus raíces en la coerción emocional. No se sostuvo. Mi equipo legal tenía pruebas, marcas de tiempo y testimonios. El juez lo desestimó en menos de 10 minutos.
Reese no se presentó en el tribunal. No quería que lo vieran perder otra vez. Pero su nombre causó revuelo en los periódicos, expulsado por el testamento de sus difuntos padres. No leí el artículo completo. No lo necesitaba. El mundo sabría quién era ahora. No el heredero. No era el niño mimado del imperio. Solo una nota al pie en un legado que intentó robar. La segunda demanda llegó una semana después, esta vez de Marle. Ella quería una parte de la herencia, alegando derechos conyugales. Su abogado alegó que había sido manipulada psicológicamente durante su matrimonio. Que yo había sido negligente emocionalmente y que ella había sufrido daños económicos por estar a mi lado. La ironía era intensa. Mi abogado respondió con grabaciones, mensajes con fecha y hora y una cronología de su romance con Reese. El juez lo desestimó con más fuerza que el primero. Marle no apeló. Quizás por fin vio lo que estaba por venir. Quizás se dio cuenta de que cada puerta que intentara ahora estaría cerrada. Por mí. El resto del mundo no reaccionó mucho. Algunos rumores en círculos sociales. Algunas miradas de sorpresa en el club. Pero nunca había construido mi vida para el rendimiento. No necesitaba aplausos. Lo que necesitaba, lo que había anhelado durante años, era respeto. Y ahora lo tenía. En cada habitación a la que entraba, la gente me miraba de forma diferente. No con lástima. No con esa mirada tranquila de, oh, es el otro hermano cruzado. Ahora, me escuchaban cuando hablaba. Me pidieron mi opinión. Se refirieron a mí como el señor Cross sin mirar a Reese. No fui solo el hombre que sobrevivió a la traición. Yo fui quien lo redefinió. Una noche, de pie en el balcón de la casa principal con vistas a la ciudad, con una copa de vino en la mano, me di cuenta de algo más. Nunca se trató de venganza. No realmente. No quería que sufrieran. Solo quería que la verdad se sostuviera por sí sola. Y así fue. El imperio no había caído. Simplemente había cambiado de manos. ¿Y el hijo callado? Ya no callaba. La primera vez que subí al escenario principal del auditorio de la Fundación Cross, no sentí una victoria. Sentí una restauración. Filas de sillas llenas de estudiantes, voluntarios, líderes municipales y beneficiarios de becas me miraban fijamente, esperando. No una actuación, sino mi presencia. El podio frente a mí había sido el de mi padre. Recordé su voz resonando por este mismo pasillo, lenta y autoritaria, siempre segura de dónde detenerse para enfatizar. De niño, solía observar desde los bastidores, sin imaginar que alguna vez estaría aquí, y menos solo. Pero ya no estaba solo. No mucho. Las luces de arriba eran cálidas, no cegadoras. Ajusté el micrófono y exhalé. Sin guión. Sin teleprompter. Solo la verdad. Mis padres creían en dar más de lo que recibían. Comencé con voz firme y serena. No veían la riqueza como una corona que llevar, sino como una semilla que plantar. Eso es lo que la Fundación Cross pretendía ser. No un legado de excesos, sino de impacto. Hubo un suave murmullo de aprobación entre el público. Vi rostros que había conocido en los últimos meses. Jóvenes artistas, estudiantes universitarios de primera generación, chicos de albergues que ahora tenían computadoras portátiles, mentores, lugares seguros a donde ir. El tipo de personas a las que Reese habría llamado casos de caridad a puerta cerrada. El tipo de gente que mis padres amaban. No solo continuamos su visión, continué. La estamos desarrollando. Hoy me enorgullece anunciar el nuevo programa de becas Cross Horizons, una beca completa para jóvenes desfavorecidos, financiada íntegramente por el patrimonio. Los aplausos fueron como una ola. Asentí y retrocedí, dejando que el director del programa tomara la palabra. Al regresar a mi asiento en la primera fila, una mujer me rozó el brazo suavemente. La señora Laverne, una bibliotecaria jubilada que había trabajado para nuestra familia durante 30 años, se inclinó y susurró: «Estarían orgullosos de ti, Gideon». Sonreí con un nudo en la garganta. Eso espero. Pero lo creí. No solo en la ceremonia. En el alma. Durante las siguientes semanas, me sumergí por completo en el trabajo.
Me reuní con planificadores financieros, coordinadores de extensión y promotores urbanos. Abrimos 3 nuevos albergues en la zona sur. Reescribí los estatutos de la fundación para evitar cualquier malversación de fondos en el futuro, vinculé los salarios de los ejecutivos a resultados mensurables y establecí un comité de supervisión sin familiares permitidos. Ya no se trataba de control. Se trataba de claridad. RS, como era previsible, desapareció de la vista pública. Su nombre fue retirado discretamente de la pizarra. Sus apariciones en los medios se acabaron. Algunos tabloides intentaron avivar el debate. Los hermanos Cross se pelean por fortuna. Un escándalo divide el imperio familiar de la élite. Pero los titulares no se hicieron esperar. La gente pierde interés rápidamente cuando no queda ningún escándalo por descubrir. Y RS, otrora el niño mimado de la temporada de gala, no tenía nada que pulir. Vendió su apartamento en menos de un mes. Se rumoreaba que se había mudado al Caribe para empezar de cero. Pero yo sabía que no era así. No soportaba estar en una ciudad que ya no le hacía honor. ¿Y Marle? Se casó con un agente inmobiliario en Nevada 6 meses después. Recibí el anuncio de boda por correo. Nunca sabré si lo envió ella misma o no. Lo tiré a la trituradora sin abrirlo. Ella había seguido adelante. Y yo la había dejado ir. La libertad no siempre llega con un toque de trompeta. A veces llega en silencio. En el acto lento y paciente de elegir la paz por encima de las respuestas. Una tarde, mientras ordenaba documentos antiguos en la biblioteca de la finca, encontré una carta escondida detrás de un libro titulado Legado y Liderazgo. Estaba escrita a mano, fechada 2 meses antes de que murieran mis padres. La cursiva de mi madre, elegante y precisa. Mi Gideon. Si estás leyendo esto, significa que todo lo que temíamos ya pasó. Y todo por lo que orábamos ya comenzó. Nunca fuiste el hijo menor. No a nuestros ojos. Eras nuestro ancla, nuestra conciencia, nuestra silenciosa fuerza. No te dejamos la propiedad para que castigaras a RS. Lo hicimos porque tú construyes, mientras él consume. Porque recuerdas lo que cuestan las cosas, no en dinero, sino en significado. Siempre viste a las personas como personas. Ni accesorios ni herramientas. Sabíamos que el mundo no siempre lo recompensaría. Pero es el único tipo de liderazgo que perdura. Confía en tu voz, incluso cuando tiembla. Especialmente cuando tiembla. Amor. Mamá. Me quedé allí sentado un buen rato, mirando esa última línea. Sobre todo cuando tiembla. Doblé la carta y la guardé en el cajón superior de mi escritorio. No para esconderla, sino para llevarla. Para recurrir a él cuando las dudas volvían a asaltarme, cuando la quietud volvía a parecerme una debilidad. La propiedad, el título, la fundación, nada de eso había cambiado mi identidad. Simplemente la había amplificado. La gente empezó a pedirme que diera charlas. En conferencias y eventos de recaudación de fondos. En universidades donde antes solo había sido profesor invitado, me paraba tras los podios y hablaba no solo de herencia, sino de resiliencia. De sobrevivir a la traición de los seres queridos. Sobre cómo el silencio no es rendición. Y cómo ser subestimado a veces es tu arma más afilada. Escucharon. Una noche, después de un discurso en Chicago, una estudiante se me acercó. Con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Mi hermano intentó quitarme todo tras la muerte de nuestros padres, dijo. Todos me decían que me callara. Que simplemente mantuviera la paz. Pero tú, me hiciste sentir que quizá el silencio no siempre es la solución. No tuve una respuesta perfecta. Simplemente le tomé la mano y le dije que a veces los callados simplemente estaban cobrando fuerza. Eso fue lo que hice. Eso fue todo lo que hice. No busqué venganza. No planifiqué la caída de nadie. Simplemente me quedé quieto mientras la tormenta se calmaba, y cuando el polvo se disipó, seguí en pie. Y ahora, tenía algo más que riqueza o propiedades. Tenía paz. Tenía un propósito. Había heredado no solo un nombre, sino un legado que merecía ser honrado. Y no iba a devolverlo.
La multitud guardó silencio cuando subí al podio bajo el arco grabado de la biblioteca Cross Memorial. Era el último proyecto que mis padres habían comenzado antes de morir, y ahora, meses después, estaba terminado. Paredes de cristal que reflejaban el sol de la tarde. Columnas de piedra talladas con citas de pensadores que mi madre admiraba. La inscripción sobre la entrada decía: el conocimiento es el fuego que nos sobrevive. Palabras de mi padre. Y ahora, el legado de su hijo para proteger. Ajusté el micrófono. El espacio exterior estaba lleno. Donantes, periodistas, socios universitarios y cientos de estudiantes en sillas plegables bajo un dosel de carpas blancas. Algunos llevaban traje, otros mochilas. La variedad me hizo sonreír. A mi madre le habría encantado esta mezcla. Ella siempre decía que la sabiduría no tenía código de vestimenta. Mis padres creían en el acceso. Empecé con voz mesurada y firme. No solo a libros o edificios, sino a oportunidades. Construyeron esta biblioteca no como un monumento a sí mismos, sino como un regalo para quienes buscaban respuestas, conocimiento y pertenencia. Un silencio reverente reinaba en el patio. Hoy, abrimos las puertas no solo a estanterías de literatura y salas de investigación, sino también a programas de mentoría, conferencias comunitarias y laboratorios de desarrollo profesional. Porque el futuro no espera a que alguien te lo entregue. Tú lo construyes. Palabra por palabra. Observé al público y dejé que mi mirada se posara en los rostros más jóvenes. Algunos parecían haber venido por obligación. Algunos ya tenían el hambre en la mirada. No soy mi hermano, dije, cambiando ligeramente de tono. No me guío por el carisma. No llamo la atención cuando entro en una habitación. Durante años, fui la callada. La ignorada. El hombre fue contado. Vi cabezas asentir. Algunos adultos en la parte de atrás intercambiaron miradas cómplices. Solían decir: ese es Gideon Cross, el callado, continué. Pero lo que pasa con la gente callada es que lo oímos todo. Notamos las grietas antes de la caída. Construimos nuestros cimientos mientras otros adoptan la postura. Y cuando nos levantamos, lo hacemos con un propósito. Los aplausos resonaron entre la multitud. Sonreí, no por orgullo, sino por paz. No tenían ni idea. Durante todos esos años en que me habían etiquetado como el sobrante, el fondo, la advertencia de la brillante narrativa de R.S., lo había estado absorbiendo todo. Cada desaire. Cada susurro. Cada despido. Y ahora, allí estaba yo. No como venganza, ni siquiera como refutación, sino como la prueba de que la quietud no es debilidad, sino poder, esperando su hora. Mientras la multitud se dispersaba en el edificio para las visitas guiadas y la inauguración, volví a la sombra de un árbol cercano, observando. No me acosó la prensa. Ninguna gente se abalanzó sobre mí. Así lo prefería. Se acercó un hombre alto, de unos 60 y tantos años, con una chaqueta desgastada y un pin con la cruz de una fundación en la solapa. Era el señor Hanley, el consejero de mayor edad de mi padre. Extendió la mano, firme y respetuosa. Tu padre me dijo que habría dicho lo mismo aquí. Pero tú lo dijiste mejor. Asentí, sin saber cómo responder. Los elogios siempre me resultaban incómodos, como un abrigo que no me quedaba bien. Siempre temía no ser suficiente. Admitía que quizá todos tenían razón, que no se suponía que yo fuera quien lo llevara todo adelante. Inclinó la cabeza pensativo. Quienes hacen esa pregunta suelen ser los únicos aptos para llevar el peso. Lo dejé reposar. Esa noche, después de la ceremonia, regresé a la finca. Sin personal. Sin ruido. Solo la casa y yo. Recorrí cada habitación lentamente, tocando los respaldos de las sillas, mirando las obras de arte, deteniéndome en el piano familiar donde mi madre solía tararear mientras preparaba la cena. No había fantasmas allí. Solo ecos. Y no rondaban. Guiaban. En el estudio, volví a sentarme detrás del escritorio. El mismo lugar donde leí el testamento por primera vez. El mismo lugar donde el peso de la traición cayó sobre mi pecho como una piedra. Ahora se sentía ligero. Equilibrado. Abrí el cajón,
Saqué la carta que me había dejado mi madre y la volví a leer. No porque necesitara las palabras, sino porque me recordaban que alguien me había visto antes que yo. Confía en tu voz, incluso cuando tiembla. Sobre todo entonces. Mi teléfono vibró una vez sobre el escritorio. Un nuevo correo. Asunto, aviso final, caso cerrado. La última apelación de RS había sido denegada. Se acabaron los dramas judiciales. Se acabaron las mociones. No más batallas. Solo silencio. No me sentí reivindicado. Me sentí liberado. Más tarde esa noche, me quedé en el balcón con vistas al jardín, con una copa de vino en la mano y el cielo pintado de azul marino intenso y plata. Mis padres solían sentarse allí los domingos por la noche, contemplando las estrellas. Recuerdo que mi padre me dijo una vez, tu madre cree en la ciencia. Yo solo creo en el trabajo. Ahora, creía en ambos. La biblioteca era real. Los cimientos eran más fuertes. Y yo seguía en pie. Sin aplausos. Sin fanfarrias. Solo un hombre que había sido subestimado toda su vida y que finalmente había dejado de subestimarse. El mundo me había descartado. Mi hermano me había descartado. Marle me había reescrito y convertido en alguien prescindible. ¿Pero yo? Me había reincorporado. No por venganza. No por un titular. Pero por la paz. Por el legado. Por la verdad. Y mientras el viento susurraba en el jardín, casi podía oír sus voces detrás de mí, la de mi padre, baja y segura, la de mi madre, suave y alentadora. Orgullosas. Nunca necesitaron que yo gritara. Solo necesitaban que estuviera lista. Y lo estaba. Lo estoy. Siempre,